Olá, senhores e senhoras, boa tarde. Desculpa o atraso, hoje está bem complicado em Brasília, o trânsito piorou um bocado por causa da marcha dos prefeitos. Vocês imaginam como é que está a entrada ali do anexo 4. Estou aqui hoje com a honra de ter a próxima, se Deus quiser, presidente, né, para não falar presidenta, presidente da Guatemala, né, futura candidata na Guatemala, se Deus quiser, começando a campanha eleitoral. Glória Alves, uma ativista importantíssima no meio liberal, não só aqui para o Brasil, mas por todo o mundo, que começa num evento determinado. O nome do evento, Glória, primeiro que você fez um vídeo falando sobre o tema, acho que era uma conferência mundial, e hoje estamos com ela aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado pela oportunidade, agradeço a Aliança pela Liberdade, agradeço a todos os apoiadores do Novo, a turma do Novo está por aqui. Esse é um evento da liderança e todos aqui da Câmara e de Brasília, do Brasil todos, sejam bem-vindos. Obrigado, Glória, por palabras. Muchas gracias, buenas tardes. Do you rather I speak in English? Raise your hand. Do you rather I speak en español? Suban su mano. Okay. La democracia no es mi sistema favorito, pero ganó. Voy a hablar despacio en español y a la hora de preguntas me pueden preguntar, you can ask me in English, o me pueden preguntar en portugués. Si me hablan despacito, entiendo portugués. Buenas tardes, gracias por recibirme aquí. Perdón por el atraso, así que vamos a empezar. Quiero hacer una pequeña presentación de los libros en los que he trabajado y luego poder pasar a preguntas y respuestas, que es lo que más me interesa, la conversación que se pueda dar con ustedes. ¿Me entienden bien? Sí, muy bien. Pues evidentemente, cuando el discurso que yo hago en Zaragoza se vuelve viral, empiezo a trabajar dando conferencias por toda América Latina. Y resultado de la experiencia que voy tomando, de lo que veo en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México, Estados Unidos, Guatemala obviamente, hacemos este primer libro, El engaño populista, con el economista y filósofo chileno Axel Kaiser. En El engaño populista explicamos cómo el socialismo del siglo XXI llega a darse desde el año 1990 en un foro que se celebra en este país, el Foro de Sao Paulo, y la manera en que el marxismo y el socialismo se reinventa, pasando de guerrillas violentas marxistas al estilo de los Castro en Cuba, para empezar a jugar el juego de la democracia. Se pensaba que el primer presidente, el favorito de Fidel Castro, era Lula da Silva. Pero en el año 1993 surge Hugo Chávez, y Chávez se vuelve entonces la esperanza del socialismo del siglo XXI, y es el primer presidente que esta maquinaria pone en el poder. Después de Hugo Chávez, obviamente, viene Dilma y Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Mujica en Uruguay, Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, el FMLN en El Salvador, y el último presidente que han puesto es Manuel López Obrador, el presidente de México, miembro también del Foro de Sao Paulo. Esta gente tiene mejor franchising que McDonald's, ¿sí? Pues van poniendo gobiernos en cada lugar, pero también hay que entender por qué es que este modelo fue tan exitoso. Entonces escribo este segundo libro, si podemos cambiar de slide, que se llama Cómo hablar como un progre, cómo hablar como un socialista caviar, cómo hablar como un comunista con iPhone, cómo hablar con, pues, el izquierdista incongruente, ¿no? Que no puede vivir sin Wi-Fi pero odia el capitalismo. En Cómo hablar como un progre, que es un libro que saco en el año 2016, recolecto todas las conversaciones que he tenido en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y también en las conferencias. Yo he impartido, creo que para este momento, más de 1000 conferencias en toda Iberoamérica. He hablado con todos los tipos de jóvenes que hay en la región. He debatido con más socialistas que creo que cualquier persona, y todo eso está documentado. Entonces, en este libro
libro explico por qué el joven latinoamericano perezoso, que no le gusta la lectura, no entiende de economía, no le gusta leer historia, le fascina el socialismo. Porque el socialismo es como un iceberg, ¿saben? Un iceberg en el Polo Norte, ¿no? Uno ve en la punta del iceberg lo que está fuera del mar y es precioso el iceberg socialista, ¿no? Igualdad, paz, feminismo, derechos para los gays, legalización de las drogas. Es un iceberg muy lindo, pero los icebergs hay una parte profunda que es la que no se ve, ¿no? Es como lo que decía Bastiat, Federico Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Y el iceberg socialista, en lo que no se ve, ahí es donde está el genocidio, el hambre, la miseria, las colas, la escasez, la hiperinflación, la corrupción, la matanza. De hecho, el peor caso de corrupción, el caso más multibillonario de toda Iberoamérica, no es culpa de la derecha corrupta de los años 90. De hecho, el caso de corrupción más multibillonario de toda la historia de Iberoamérica empezó aquí, con un socialista del siglo XXI. Estoy hablando de Odebrecht. Entonces, el problema con el socialismo del siglo XXI es que venía a prometer que finalmente se iba a acabar la pobreza, ya no iba a haber desigualdad, ya no iba a haber corrupción. Caracas iba a ser la Nueva York de América Latina. Todos nos íbamos a querer mudar a Caracas porque iba a ser el lugar más fantástico de toda Iberoamérica. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nadie se está mudando a Caracas? ¿Por qué Caracas parece el apocalipsis zombie de The Walking Dead? Pues porque después de 20 años de socialismo del siglo XXI, no solo no se acabó la corrupción, sino que se quintuplicó con Odebrecht. No solo no se acabó la pobreza, sino que el 90% de venezolanos se volvieron pobres, y mucho menos se acabó con la desigualdad. Porque los boniburgueses se fueron a largar a vivir a Miami, a Madrid, empezando por la hija de Chávez, que era muy cómoda, vive en París y es la mujer más multimillonaria de América Latina, ¿ya? Entonces, se harta la gente porque dicen, bueno, en los años 90 hubo capitalismo, no nos funcionó, nos fuimos con el socialismo del siglo XXI, no nos funcionó, entonces ahora, ¿qué hacemos? En este libro, esta es la portada que le pusieron en México, pero obviamente yo en esta portada me meto con el líder político juvenil por excelencia de América Latina, que es el asesino homofóbico de Ernesto Guevara, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que este continente no va a tener paz ni va a tener libertad mientras el ídolo juvenil por excelencia sea un asesino resentido, racista y homofóbico, ¿no? Entonces no hay nada más triste que ver una marcha LGTB de los derechos de los homosexuales y ponen la cara de Che Guevara. Es como que si los judíos salieran a marchar con una cara de Hitler, ¿sí? A pedir sus derechos. O sea, es ridículo. Pero como no se estudia historia, porque además el latinoamericano cree que el responsable de educarlo es el gobierno. Y el gobierno no está interesado en educar a nadie, porque es más barato comprar el voto de un ignorante con una bolsa de comida, con una gallina, que comprar el voto de alguien que piensa y que pregunta. Entonces, no es casualidad que toda Iberoamérica, desde la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, hasta la UBA, la Universidad de Buenos Aires, todas las universidades estatales de América Latina tienen un auditorio Carlos Marx, un pasillo Federico Engels, un monumento al Che Guevara. Cuando algo se repite 1, 2, 5, 10, 15 veces,
no es casualidad, no es orden espontáneo, es estrategia. Y educación marxista y educación keynesiana es la educación que da el Estado, o lo que yo diría es adoctrinamiento, porque es el tipo de educación que te garantiza borregos, ovejas, sheep for the future, ¿no? Para que voten por un sistema mesiánico donde el Mesías te va a salvar, ¿ok? Pero ya no solo son las universidades estatales. Ahora la ironía es que las universidades privadas tienen estos profesores hipster cool que le venden socialismo a los alumnos. Y si tú eres rico, es cool ser socialista, ¿no? Lo que le está pasando a Estados Unidos con Ocasio-Cortez, por ejemplo, ¿no? La niña creció en los mejores suburbios de New York. Ah, pero qué rico es ser socialista cuando vives en el Upper East Side, ¿no? Así cualquiera. Entonces, Latinoamérica se está aplastando tanto por una universidad estatal marxista como universidades privadas que ambas enseñan estatismo, socialismo, colectivismo, victimismo, ¿sí? Y van quedando cada vez menos cerebros que piensan, que critican y que cuestionan, ¿ok? Siguiente slide. Pero esto no solo es culpa de los socialistas. Hay que también entender por qué carajos la gente empezó a votar por Hugo Chávez, por Lula da Silva, por Nicolás Maduros. ¿Cómo llega esta gente al poder? Y ahí nos tenemos que remontar a la historia de los años 90. ¿Y qué pasa en los años 90 en América Latina? Bueno, cae el muro de Berlín, el comunismo era cosa del pasado y toda esta región elige presidentes de derecha, ¿sí? Estos cuates se van a Washington DC y celebran el consenso de Washington y nos prometen free market, libre mercado, nos prometen menos impuestos, una economía más libre. ¿Y qué hacen estos presidentes cuando regresan a sus países? Empiezan a privatizar, pero no para liberalizar en el mercado, sino privatizar para volver monopolios y dárselos a sus amigos. Entonces tú tenías que tener a un burócrata en el teléfono, a un senador en la familia, a un congresista que haya estado contigo en la escuela para poder tener conexiones y poder hacer negocios. Para el resto de la gente, al liberar el mercado en los años 90, significó que se volvieron consumidores de este nuevo mercado, pero no era fácil ser emprendedor, no era fácil ser empresario. Tú tenías que tener conexiones para acceder al mecanismo y tener acceso a la economía. Conforme pasa el tiempo, esto va creando desigualdad, porque todos los mercados que son controlados por los gobiernos siempre generan oligarquías privilegiadas que por ley no están abiertas a la competencia, y eso genera desigualdad. Como reacción a esto, la gente vota por mesías que prometen cambiar la cosa, y así es como llega el socialismo del siglo XXI al poder. Entonces escribo este segundo libro, Cómo hablar como un conservador. Sale el 21 de mayo de este año, ya pronto, y todo el mundo me dijo: no escribas ese libro, porque tu aliado en América Latina es la derecha. Y si escribes este libro, te vas a quedar sin amigos, te vas a quedar sin aliados. Y yo dije: no me importa, porque el conservadurismo de derecha usa el mensaje libertario: menos impuestos, más libre mercado. Pero cuando llegan al gobierno, es crony capitalism, es capitalismo de amigos, solo para ellos y los suyos. Y además los conservadores no quieren hablar de los temas que a la juventud más le interesan. El conservador no quiere hablar de medio ambiente,
porque cree que hablar de ecología es hacerle el juego al marxismo cultural. Y resulta que el marxismo cultural habla más de climate change, cambio climático. Miren, a mí me da igual si el clima cambia o no cambia, es una realidad. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de market solutions for pollution? Soluciones de mercado para la contaminación, porque es evidente que estamos contaminando, ¿sí? Los mares están llenos de plástico, estamos deforestando, estamos teniendo una cantidad de basura que no se recicla. ¿Quién está hablando de soluciones de mercado para limpiar el planeta? Nadie, ni la derecha ni la izquierda. La izquierda está embobada con el cambio climático, haciendo pactos burocráticos como el Tratado de París, donde simplemente se pacta por cuánto dinero pueden seguir contaminando, y la derecha no quiere tocar el tema porque les vale madres lo que esté pasando. Otro tema es el feminismo. La izquierda ya no te habla de nacionalizar bienes de producción, ya no te habla de controlar precios, sino que ahora se ha disfrazado de ecología, feminismo, derechos para los gays, las drogas, todas estas cosas preciosas de las que la derecha no quiere hablar, sobre todo la derecha conservadora. Entonces, si analizamos a la juventud actual, que ya ni siquiera somos nosotros los millennials, sino los que vienen después, la generación Z, resulta que es la generación menos machista, menos racista, menos religiosa, menos nacionalista, menos anticiencia que la humanidad haya tenido jamás. Y el mensaje conservador es religioso, homofóbico, racista, no le importa el medio ambiente y no quiere hablar de legalizar las drogas. Entonces, si los conservadores no tienen un mensaje que seduce a la juventud se vuelve marxista, se vuelve socialista. Y si los libertarios no nos desligamos de los conservadores, felicidades, vamos a tener socialismo en el siglo XXII, en el siglo XXIII y en el siglo XXIV, porque yo no veo que la humanidad se vaya a volver conservadora otra vez. Y el mensaje libertario, en cambio, sí tiene mucha oportunidad de seducir a la juventud. ¿Te importa la ecología? ¿Te importan los animales? Perfecto. Market solutions for pollution. Soluciones de mercado para la contaminación. ¿Te importan las mujeres? ¿Te importan los gays? ¿Te importan las minorías? Buenísimo. El libertarianismo enseña que todo individuo, sin importar su género, su sexo, su color de piel, tiene 3 derechos: vida, propiedad y libertad. ¿Te importa el tema de la narcoviolencia y la narcopolítica? Perfecto. Los libertarios estamos dispuestos a liberalizar las drogas en un mercado legal. Entonces, en este libro, Cómo hablar con un conservador, me voy a la historia, me remonto a desde los tiempos antes de Edmund Burke, padre fundador del conservadurismo, antes de Carlos Marx, y me encuentro con que cuando la humanidad empezó a tener revolución industrial, revolución científica, y empezó el status quo de la Edad Media y de la época feudal a ser cuestionado, los conservadores no estaban de acuerdo. Ellos querían monarquía, querían unión entre iglesia y Estado, querían que las mujeres se quedaran en casa, querían esclavitud, querían que los negros siguieran siendo esclavos. Y los liberales de esa época, el liberalismo clásico, fueron los que dijeron: no, señores, estas innovaciones son buenas para la humanidad. Lo que pasa es que en 1848 surge Carlos Marx, y cuando el socialismo se volvió el enemigo común, conservadores y liberales unieron fuerzas para atacar a un enemigo común. El problema es que cada vez que los libertarios se han aliado a los conservadores nos usan
para ganar elecciones políticas, y una vez en el poder fomentan crony capitalism, que hace que la gente se moleste y luego voten por socialismo. Por eso aquí, como en el otro libro me metí con el Che Guevara, pues en este libro estoy disfrazada de Margaret Thatcher, y tengo un capítulo especial dedicado a Margaret Thatcher, porque Margaret Thatcher, de hecho, si tuvo resistencia, no fue solo entre los socialistas, no fue solo entre los sindicatos que ella abolió, fue entre los mismos conservadores. Fue su propio partido conservador el que la traicionó al final, el que le decía: no te vayas tan al extremo, no bajes tanto los impuestos, no abras tanto los mercados, porque eso va a enojar a los socialistas. Ella misma en sus memorias escribe cómo los conservadores estaban más interesados en mantener alianzas con los socialistas que en hacer lo correcto. Y muchas veces, en los 11 años que ella fue primer ministro, dijo: si no me dejan hacer lo que es correcto, yo renuncio, porque yo no estoy aquí por el puesto, estoy aquí para hacer lo que es sensato. Inspirada en nada más y nada menos que Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía, autor de El camino a la servidumbre y los fundamentos de la libertad. Esta señora votó a favor de descriminalizar la homosexualidad en Inglaterra, porque la homosexualidad era un crimen. De hecho, el gran genio matemático y de la computación Alan Turing, gracias al cual debemos que se haya quebrado el código nazi, cometió suicidio con una manzana envenenada porque lo sometieron quirúrgicamente a un proceso químico de curar al gay, y esto lo llevó a la depresión y al suicidio. ¿Por qué? Porque las leyes de Inglaterra criminalizaban la homosexualidad, y Margaret Thatcher, la conservadora por excelencia, votó a favor de descriminalizar la homosexualidad en Inglaterra. ¿Por qué no está nunca Margaret Thatcher en una marcha LGTB? Porque los millennials no estudian historia. ¿Y por qué en cambio está el Che Guevara, que mataba homosexuales? Porque los millennials no estudian historia. Pero ¿cómo van a estudiar historia si quien les da la educación es el Estado, que los quiere marxistas? Es ridículo. La segunda cosa que esta señora votó fue a favor de legalizar el aborto en Inglaterra. Porque al final y al cabo, esta batalla en el mundo anglosajón hace rato se tuvo. Libertarians es una cosa, conservatives es otra. Pero en América Latina, los conservadores y los libertarios siguen metidos en esta ensalada ideológica. Y hay gente que te dice: you're not a true libertarian, porque tú quieres legalizar el aborto. Perdón, pero cuestiones como el aborto o legalizar las drogas son cosas en que los propios libertarios estamos divididos. En Estados Unidos, donde hay datos, y esto lo pueden consultar en The Encyclopedia of Libertarianism, un excelente compendio donde está toda la historia de la filosofía liberal, el 60% de libertarios está en contra de legalizar el aborto, 40% está a favor. Pero eso sí, todos como libertarios estamos de acuerdo en que no se tiene que utilizar dinero de los impuestos para pagarle a nadie nada, ni operaciones transgénero, ni abortos, ni adicciones. Es como, tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras, pero págalo con tu dinero. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, señores, el marxismo cultural, que es, a mí no me gusta ese término, porque al final hay una cultura, ¿vale? Y ahora que ya viene Game of Thrones, la última temporada, la cultura es una batalla entre varios reinos, ¿no? Está el reino conservador, está el reino marxista, está el reino libertario. Y dependiendo de quién tenga los mejores dragones, será la persona que gana en la cultura. Actualmente la cultura la está ganando el marxismo, y yo no veo que el conservadurismo pueda quitarle esa batalla, pero el libertarianismo sí.
Ahora, si los libertarios seguimos en la sombra de los conservadores, olvídense. Bienvenido sea el socialismo del siglo XXII y XXIII y XXIV. Muchas gracias. Queridos, quem quiser perguntar, lembro só um recado. Pergunta, tá, pessoal? Sem discurso, sem... Né? Até porque aqui a gente tem que comprar o vídeo. Pronto. Perfeito. Alguém tem um papel que possa me ajudar com a Glória? Por favor. Nada dessa você consegue fácil. 3 perguntas. Eu agradecer aqui aos deputados Gilson e Adriana aqui por estarem junto conosco. Espaço. Tá? Quem puder fazer pergunta, 3 perguntas, pode, quem quer perguntar? Por favor, Antônia. Quem mais? Lá atrás, Nanda. Quem mais? Depois ali, vamos lá, Antônia. Nanda, bem alto. Mi pregunta es muy parecida con la que ella ha hecho, en la misma dirección. En Brasil tenemos un gobierno que es conservador, pero tenemos muchos movimientos estudiantiles, movimientos políticos que son libertarios. Pero es casi la misma cosa. ¿Cómo equilibrar el juego político con el status quo, con el gobierno actual? ¿Cómo podemos hacer para vencer el conservadorismo que hace el Brasil ahora? En Latinoamérica, ¿qué piensas tú acerca de las constituciones de los países, acerca del libertarianismo o del conservadurismo? ¿Es posible un verdadero movimiento libertario con las leyes que tenemos hoy en Latinoamérica? Ok. A ver, yo lo que haría con el actual gobierno es poner prioridades como libertarios y decir, ok, necesitamos empujar al gobierno hacia un objetivo. Puede ser la reforma fiscal. Tengo entendido que Bolsonaro prometió que se iba a bajar de, si no estoy mal, 60% del Producto Interno Bruto que se paga en ingresos estatales hasta un 20%. No sé si esas son las cifras que él dio, pero una reducción sustancial del 40% en la cantidad de impuestos que se pagan. Entonces, aquí está la realidad. Es mucho más fácil controlar la billetera de una persona que la cama de una persona, ¿sí? Es más difícil para el Estado meterte las manos en los bolsillos que ir a ver con quién estás en la cama. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, para los libertarios debería de ser prioridad empujar al gobierno conservador hacia mayor libertad de mercado, hacia las cosas que bajen los impuestos, hagan más fácil hacer negocios en Brasil, hagan mucho más libre la ley laboral. Cualquier cosa que limite la burocracia, que limite el gasto público y que favorezca la libertad de mercado y que sea más fácil hacer negocio, cualquier cosa que básicamente haga a Brasil subir en el puesto que tenga actualmente en el índice de libertad económica mundial, es lo que los libertarios deberían de estarle empujando al gobierno. El índice de libertad económica mundial te mide qué tan fácil es abrir un negocio, qué tan corrupto es tu país para ser un emprendedor, qué tan difíciles son las leyes de exportación e importación, qué tan flexible es el mercado laboral. Entonces, como libertarios, creo que la prioridad debería de ser enfocarse en una tarea a la vez e ir moviendo al gobierno a cumplir esas tareas. Porque si no, les va a pasar lo que le pasó a Argentina con Macri. Mucho discurso liberal y después se fue a endeudar con el Fondo Monetario Internacional $30 millones, ¿no? ¿Qué tiene eso de libertario? Nada. Eso es keynesianismo puro y duro. Entonces, ese sería mi consejo. Si las actuales constituciones permiten no
No creo que los sistemas latinoamericanos están diseñados para estatistas, para colectivistas. Por eso nos movemos en un eterno péndulo entre estatistas de derecha y estatistas de izquierda. Entonces, la mejor posibilidad que tenemos los libertarios de atacar el gobierno, para mí, mi punto de vista, no es desde adentro. Yo tengo muchísimos amigos que se han metido a partidos, los utilizan, los hacen trabajar hasta el cansancio y a la hora de gobernar les dan puestos mediocres que no sirven de nada. Yo creo que la oportunidad de los libertarios es empezar como outsiders, crear influencia en la sociedad civil y que sea entonces la sociedad civil la que te empuje a meterte al sistema. Eso es lo que yo estoy haciendo con mi campaña presidencial, por ejemplo. Yo nunca he sido funcionaria política, nunca he sido parte de un partido político, y cuando cualquier joven me pregunta: Gloria, ¿me aconsejas que me meta en un partido para entonces desde adentro cambiar el sistema? Les digo, no. Lo que te aconsejo es que abras un programa de radio, que empieces a hacer activismo en la calle, que fundes un movimiento de alguna caridad con tu propio dinero y desde afuera empezar a hacer incidencia. Yo creo que los libertarios tenemos más chances por aí. Mais 3 perguntas, pessoal, vamos lá? Só um pouquinho, quem mais? Os próximos 2 perguntas aí. Alguém mais? Segundo, terceiro. Mais alto, por favor. Eu assisti a sua apresentação do ano passado na União Europeia, e o que mais me surpreendeu foi a conivência, a posição conivente dos países, dos participantes, com o seu depoimento. Qual que é a relação que a América Latina deveria ter com essa posição da União Europeia e, logicamente, com os outros países que fecham os olhos para o que acontece não só aqui, mas também na África? Tem mais uma pergunta aqui na frente, por favor, Karen, passa aqui. Só pega o microfone, porque senão não vão me ouvir atrás. Se é possível um governo conservador em los costumes e libertário ou liberal em la economia, como você compreende por que esta pergunta, né? O governo brasileiro tem este discurso, sua opinião a respeito. Pegue todo. Volta a roda, né? A gente vai mais 3. Ok, criptomonedas, sí. Todo lo que sea competencia hace que haya más eficiencia y menos corrupción. Y las criptomonedas vienen a presentar una nueva manera en que nuestro dinero no depende de la voluntad de un gobierno. O sea, ¿por qué el dinero tiene valor? Porque todos creemos que tiene valor. Todos confiamos en que si mi vecino cree que el dólar tiene valor, el dólar tiene valor. El dólar no está respaldado en nada, más que en la palabra de los gobernantes. Y esa palabra ha llevado a que Estados Unidos tenga una deuda de 20,000 trillones de dólares. O sea, es una cifra que no me cabe ni en la cabeza. Las criptomonedas, en cambio, vienen a ser una oferta de dinero que en lugar de devaluarse y de tener hiperinflación, cada vez van a tener más valor. El reto es cómo lo vuelves accesible. ¿Cuándo va a ser el día que tener Bitcoin sea tan fácil como tener Uber y tener Airbnb? Esa es la pregunta que siempre le hago a mis amigos de Bitcoin. Yo tengo el app bajada, me la bajó un amigo de Argentina, y me dice, y tienes que hacer esto, y luego tienes que hacer el otro, y tararara, it's too complicated. Y los de Bitcoin te dicen, es que es complicated porque no hay un poder central, depende de ti. Ok, pero Uber y Airbnb son aplicativos que están
fáciles. Y yo estoy segura que el día que los bitcoiners encuentren la forma de volver accesible el uso, eso se va a disparar de un día para otro como pasó con Facebook. Pero ese es el challenge, porque si no, van a cometer la arrogancia de ser solo un grupito y nunca lo van a lograr expandir. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. No sé si comprendí bien tu pregunta. ¿Cuál debería de ser la visión de Latinoamérica hacia la Unión Europea? Para mí la Unión Europea es ineficiente, burocrática, se enfoca más en ayuda internacional que en comercio internacional. Y está demostrado que la ayuda internacional no saca a nadie de la pobreza. Es el comercio, es el empleo. Entonces, para mí, lo que Latinoamérica debería de hacer es olvidarse de la Unión Europea por un rato e ir con Inglaterra. Porque ahora que hay Brexit, hay que tocar las puertas a Inglaterra y decir, ok, Free Trade Agreement, Tratado de Libre Comercio Brasil-Inglaterra, Tratado de Libre Comercio Guatemala-Inglaterra, Tratado de Libre Comercio Argentina-Inglaterra. Let's leave the European Union a little bit, un rato a un lado, y enfoquémonos en los países europeos que ya no están esclavizados a este monstruo burocrático socialista que lo único que ha hecho es encapsular a Europa en cuestiones comerciales mientras deja entrar el terrorismo del Islam y el asistencialismo del socialismo y del welfare state. Y eso es lo que está hundiendo a Europa. Entonces yo como latinoamericano me enfocaría más en hacer tratados de libre comercio con Inglaterra. Creo que hay una gran oportunidad. ¿Es posible un gobierno conservador en las costumbres y libertario en la economía? Mi pregunta es, ¿conservar cuáles costumbres? Porque el problema es que cuando volteamos a ver las costumbres latinoamericanas, nos encontramos con costumbres racistas, donde el indígena es tonto y el negro es esclavo. Nos encontramos con costumbres machistas, donde las propias madres le enseñan a sus hijos a ser machos y a sus mujeres a buscarse un macho. Nos encontramos con costumbres religiosas, donde la pobreza es una virtud, ¿sí? El catolicismo te dice que mientras más pobre eres, más grande tu parcela en el cielo. Endiosamos la pobreza, endiosamos costumbres que nos han mantenido arrastrados durante siglos. Entonces mi pregunta sería, ¿un gobierno que conserve cuáles costumbres? Porque el problema es que las costumbres latinoamericanas son altamente en contra de la libertad del individuo, en contra de su vida, en contra de su propiedad privada y en contra de su dignidad. Este es un continente que se ha construido no en base a la meritocracia, sino a los colores de piel y a los apellidos y a quién es quién en una sociedad clasista. Entonces mi pregunta sería, ¿qué costumbres queremos conservar? Y es precisamente lo que hablo en este libro. Conservar sí, pero ¿conservar qué? Conservar la familia, perfecto, pero la familia en toda la historia de la humanidad ha sido diversa. Abuela, nietos, madre soltera, hijos, tíos cuidando sobrinos, vecinos cuidando a los hijos de los vecinos. La familia en toda la historia de la humanidad no solo ha sido papá, mamá, hijos. Eso es un constructo bastante reciente, por cierto. Entonces, si vamos a conservar la familia, conservémosla en todas sus formas. ¿Y por qué no papá, papá, hijos? Y mamá, mamá, hijos. ¿Dónde están los estudios científicos que me demuestren que niños que crecen en un hogar donde los dos padres tienen los mismos genitales salen peor que los que crecen en hogares heterosexuales? ¿Dónde están esos estudios? Porque la cantidad de niños que terminan en terapia psicológica teniendo papá y mamá que se pelean todo el día está también, ¿no? No creo que los genitales determinan qué tan buen padre eres. Entonces vamos a conservar la familia, perfecto,
pero conservemos todos los tipos de familia. Vamos a conservar la libertad, perfecto. Vamos a conservar la libertad sexual también. Vamos a conservar el mercado libre, buenísimo, pero conservemos también la libertad en los mercados que hasta son incómodos. El mercado de las drogas, el mercado de la prostitución, el mercado del aborto, el mercado de la eutanasia, el mercado de la venta voluntaria de órganos. Esos también son mercados. Entonces, si vamos a conservar costumbres, de verdad preguntémonos cuáles costumbres vamos a conservar. Sí, esa es la respuesta. Mais 3. I want to ask if do you see the democracy as the greatest libertarian victory, and also do you see the democracy as our greatest tool to stand up against the conservatives and the socialists? No, I think that the greatest libertarian victory is the Republic. Because the Republic is the one that limits the power of the majorities when they want to violate the life, the liberty, and the private property of the most important of minorities, which is the individual. The invention of the Republic, it puts a constraint in the democracy, so that not dictator and not a majority can come and steal your fundamental human rights. And this is why every time I listen, the United States is a democracy. No, it's a republic. Actually, Benjamin Franklin said it when he was coming out in Philadelphia, and an old lady stops him and says, "What are you guys doing there?" It was the founding fathers doing the Constitution, and he said, "We're doing a republic, ma'am, if you can keep it." And it was evident that the United States couldn't keep the republic. And now this is why the democracy is polluting the republic. Agarremos 3 más, perdón, porque le contesté un solo. Sí, dale. 2 quick questions. Is there any hopes that your books get translated to English or Portuguese? And what are the worst challenges that you're facing now that you're running for presidency in Guatemala as a libertarian, of course? Okay. Thanks. Aqui tá perguntando. Mais um, pessoal, mais uma pergunta. Além dessa. Tem alguém mais que queira fazer? Lá atrás. Hola, buenas tardes. Yo viví muchos años en Europa. Ahora que estoy me dando cuenta del movimiento liberal en Brasil, me quedé muy contento. Pero mi pregunta es, vos sabes mejor que yo, porque estuve acá mucho más tiempo. El desafío para mí es cómo convencer los movimientos liberales de tu discurso. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo pienso exactamente como vos. En mi Instagram posto cosas como el tráfico contra el tráfico de mujeres y al mismo tiempo por el liberalismo económico. Pero es un problema porque cuando posto como el tráfico de mujeres, perco casi todos mis seguidores de derecha. Y cuando puesto algo sobre el liberalismo económico, perco todos mis de izquierda. Sí, lo que quiero decir, ¿están los grupos liberales y libertarios de Brasil y de Latinoamérica preparados para este discurso? Você saiu aqui, mas lá, você deve. Quais são as perspectivas, como posso falar, acha que o João Almeida tem chance em 2022? Si Joao tiene chance en 2022. Okay. Vale. Okay. El engaño populista it's translated to Portuguese. It just launched yesterday and it's available in Amazon. And Cómo hablar con un progre will be translated in Portuguese.
Now, ¿cómo hablar con un conservador? I don't know, I hope. In English, I don't know. I am looking for some publishing house that wants to do the translation, and if anyone knows, because it's not only about the translation, it's about the distribution, you know. That's also, and Editorial Planeta in Latin America has done an excellent job in putting El Engaño Populista and Cómo Hablar con un Progre everywhere. And now Editorial LBM is doing a great job putting El Engaño Populista. So it's not only the translation, it's also the distribution. Challenges for presidency, well, there's mainly two. A constitution. The constitution of my country is my age. It's 34 years old. And I just posted that, ironically, a constitution that is my age says that you have to be 40 years old in order to be president. And the other obstacle that I have is that you have to have a political party, and I don't have, because independent candidatures are illegal in Guatemala. I knew this. I knew all this before I did my campaign. But the reason I did my campaign is because I'm fed up with the mediocre level of debate of the candidates, okay? So I did this proposing 15 concrete things, 5 that are non-negotiable, and 10 where people can choose 5. You see, Republic, doesn't touch, democracy, you can choose. So I have a program of 10 points. And I achieved what I wanted, which is that Guatemalans are asking themselves, why 40? Why not 85? Why not 34? Why 60? Where is the logic of this? Especially when the Constitution has my age, okay? And the second thing is that now people are asking, how come someone that is not running for real has more a concrete strategy than the 32 presidential candidates that are running? This is what I wanted, okay? And I'm achieving it, and it's good for Guatemala because it's raising the level of debate. It's raising the quality of the ideas. ¿Cómo convencer a los liberales? No te tengo una respuesta porque yo llevo 10 años de tirarle a los socialistas y de tirarle a los conservadores, y mis redes sociales solo crecen y crecen y crecen. I don't lose people, I gain. Y creo que a la larga la congruencia paga, y paga muy bien. Y la razón por la cual mis redes sociales han crecido no es porque yo no ataque y sea políticamente correcta, sino precisamente porque soy congruente y defiendo la libertad, no la divido como la dividen. Entonces mi consejo es, no te preocupes si pierdes gente momentáneamente. Incluso cuando alguien me pone, te dejo de seguir. Yo no sabía que eras atea, yo no sabía que estabas a favor del aborto. Yo como, pues, ¿por qué no hiciste tu investigación? Why didn't you do your research? Esta página tiene, yo empecé en Facebook hace 10 años. Ahí están mis publicaciones. El que quiera constatar por qué yo pienso como yo pienso, va a encontrar 10 años de congruencia. Y lo mismo los socialistas. Entonces mi consejo sería, don't compromise, no importa. La congruencia paga, y paga muy bien. ¿Están preparados los libertarios? A ver, para tener un proyecto político exitoso, tú necesitas 3 cosas, ¿sí? Necesitas un proyecto político libertario, necesitas un ideólogo, ¿sí? Un ideólogo que es el que ha leído La acción humana de Mises, La Constitución de la Libertad de Hayek, La rebelión de Atlas de Rand, el Sheldon Cooper, The Brain, el intelectual. El problema es que el intelectual no muchas veces es carismático, no es a people's person, no lo puedes llevar en una campaña presidencial y a que abrace bebés y abuelitas, no. Entonces necesitas a un people's person.
el carismático, ¿sí? El carismático, el que sabe hablar, el que sabe decir las cosas. Y luego necesitas a alguien que sea un master del social media, de las redes sociales, ¿ok? Todo proyecto político necesita como base a estos tres, un buen proyecto político libertario. ¿Por qué? Porque cuando tienes al ideólogo, al intelectual y al que hace marketing en social media, lo que vas a tener es una excelente fanpage de memes, pero no vas a ganar elecciones. Cuando tienes al intelectual y tienes al people's person, al candidato bueno y al intelectual bueno, pero no tienes al que hace marketing, nadie se entera de lo que están haciendo. Y cuando tienes al de redes sociales y al político de siempre, ¿ok? Tienes un partido político cualquiera, ¿ok? Entonces necesitas a los tres. Y el problema con los movimientos libertarios es que los que tienen las buenas ideas no tienen a la persona carismática. Los que tienen a la persona carismática y a las buenas ideas no tienen buen marketing. Y los que tienen buen marketing no tienen al intelectual. Entonces, el día que un movimiento libertario en este continente tenga estas tres, les juro que va a haber oportunidad de ganar elecciones. Y eso responde a tu pregunta de si Joao tiene o no chances en el 2022. Última rodada? Vamos lá, você depois, quem mais? Mais duas perguntas aí, quer perguntar? Ninguém mais? Helena, Gilson? Boa tarde. No mesmo sentido do que o colega já perguntou, da confusão entre ele se sentir às vezes não acolhido por nenhum dos dois lados, eu acho que muitos de nós nos sentimos assim. Às vezes somos acusados de estar nos aproximando do marxismo, às vezes do libertarianismo, do liberalismo. A minha pergunta é se não seria um caminho os movimentos liberais, e em especial o Partido Novo, do qual eu sou entusiasta, passar a usar uma nomenclatura diferente na linha do que você mesmo já disse, de estatismo e coletivismo, em lugar de se contrapor à esquerda. Porque me parece que a confusão entre o conservadorismo aqui e o liberalismo é exatamente porque os dois se contrapõem a uma ideia de esquerda. E quando você fala em coletivismo e estatismo, as pessoas nem entendem do que se trata. Então, se não seria um caminho começar a esclarecer nesse sentido, nesses conceitos que talvez sejam a base da diferença. E mais? Se és eleita presidente de Guatemala, em relação a uma situação como a de Venezuela, você acredita em uma solução militar ou solamente diplomática ou apaziguamento? Enquanto está chegando os microfones aqui, só para avisar que o Embuste Populista, que é o primeiro livro, foi lançado numa ótima editora, viu? Ele já está vendo na Amazon. I'd like you to give us your thoughts on the minimum wage policy, if you know that it happens here in Brazil, and if so, how do you use your speech to convince people that it's wrong? Okay. Bueno, creo que sí. Creo que las palabras tienen un gran poder y las palabras han sido tergiversadas muchas veces. Y hay que hacer un trabajo local de saber qué funciona y qué no funciona. Hay palabras que tienen tanta carga negativa que al tú decirlas, tu audiencia se bloquea y ya no escucha el resto de lo que tengas que decir. Yo, por ejemplo, en Guatemala hice una lista de palabras prohibidas, palabras que no usábamos cuando íbamos a hablar. Por ejemplo, capitalismo, propiedad privada, socialismo, y le buscaba sinónimos. Capitalismo, libre intercambio de bienes y servicios. Ah, qué bonito se escucha, ¿no? Propiedad privada, el fruto de tu esfuerzo.
Colectivismo, tiranía de las mayorías sobre lo que es tuyo. Entonces, si hacemos un trabajo de realmente decir qué funciona en Brasil, qué no funciona en Brasil, eso es muy local, ¿ya? Yo sé lo que funciona en mi país. Yo por eso uso la palabra libertaria, porque mi país es muy cercano a Estados Unidos. Y tú sabes que la palabra liberal ha sido secuestrada por los socialistas. Entonces yo empecé libertaria, 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 cuando nadie sabía lo que era libertario. Si tú haces un Google search en Guatemala y pones libertario año 2009, no te vas a encontrar más entradas que las de la Universidad Francisco Marroquín, que es la Universidad Libertaria. Pones la palabra libertario, Guatemala, del año 2010 en adelante y no ha hecho más que crecer. Entonces las palabras importan, e importan en el contexto local. Y yo te invitaría a hacer un ejercicio de las palabras prohibidas y buscarles sinónimo. ¿Qué haría yo si fuese presidenta de Guatemala en el caso de Venezuela? Primero, expulsaría a la embajada, que de hecho yo he protestado varias veces frente a la embajada de la dictadura chavista de Guatemala, porque esa dictadura no se va a acabar hasta que no haya un estrangulamiento diplomático y económico, ¿ok? Y mientras nuestros países sean hipócritas de tener una embajada de Venezuela, que no es una embajada de Venezuela, no es una embajada del pueblo venezolano, es una embajada de la dictadura genocida de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, mientras todos los países de la región sean hipócritas en tener una embajada de Venezuela, esa dictadura no va a caer. Entonces mi primera acción sería expulsar a la embajada de Venezuela y no reconocer a ese gobierno, ¿okay? Ni a ninguno donde sus miembros sean miembros de la Internacional Socialista, porque socialismo carnívoro no se cura con socialismo vegetariano, ¿ok? Esa es la primera. La segunda, haría una ley de apertura comercial y migratoria para todos los venezolanos que quieran llegar a Guatemala a trabajar e invertir, incluso por menos del salario mínimo. Y diría, los guatemaltecos no quieren trabajar por menos del salario mínimo. Perfecto, bienvenidos los venezolanos que sí. You're welcome in Guatemala to invest and to work. Y a partir de ahí me es irrelevante si Trump entra con tanques a Venezuela o qué hace, me da igual, pero esa sería mi política. Minimum wage policy, well, the best way of attacking a socialist is not telling him that you are right, is asking him why is he right. So if they tell you minimum wage is such a great idea and we're gonna upload it to $1,000 a month, great. So if minimum wage is so cool, why don't we put it $1 million a day? No, because that wouldn't work. So you reverse the attack and you put them into the logic of answering why is it so economically cool. And then you evidence that they are talking bullcrap of attacking them, and this is what I do. Como é que está o tempo aí do pessoal da Aliança? Só avisando, hoje vai ter um evento na Aliança da Liberdade, né, que é um grupo liberal que há muitos e muitos anos está à frente da gestão TCL, que todo orgulha e muito todo o movimento liberal brasileiro. Que hora vai ser o evento lá e onde vai ser? 7h30 na Faculdade de Tecnologia. 7h30, hoje na Universidade, na UNB, no Auditório de Tecnologia. Quem quiser ver a Glória novamente, às 7h30 da noite. Eu vou liberar a sua pergunta, eu vou fazer uma um pouco antes. Glória, muito tem falado que a necessidade de mudar o ambiente cultural exige educação, de forma geral. Eu tive o prazer de conhecer a Francisco Paulo, que inclusive dou uma gravata em homenagem a essa universidade fantástica que fica na Guatemala, mas até hoje o clima de ideias da Guatemala ainda é extremamente estatista. E aí eu pergunto, nesse clima de ideias, a universidade ainda não teve um papel ou ele está começando a ter um papel agora, por exemplo, com você se lançando na política? Cuando Manuel Ayau hizo la Universidad Francisco Marroquín en el año 70, él antes de hacerla preguntó cuál es la mejor manera de que haya ideas libertarias y dijo, ¿un partido? ¿Un periódico? ¿Un newspaper? ¿O una universidad?
Si hago un partido, no me va a votar nadie, porque nadie conoce estas ideas. Si hago un periódico, un newspaper, it's preaching to the choir, predicando al coro, porque solo mis amigos lo van a leer. Voy a hacer una universidad, y así vamos a formar a largo plazo, mentalidad libertaria, beneficios a largo plazo, generaciones que tengan una nueva mentalidad. De esta universidad ha salido gente que hoy por hoy tiene Radio Libertópolis, gente que ha hecho grandes leyes en el Congreso, como por ejemplo prohibir que el Banco Central emita papel moneda cada vez que el gobierno quiere, y por eso Guatemala no ha tenido las hiperinflaciones que vemos en Argentina, aquí, en Venezuela o en México. Guatemala mantiene 7 quetzales por $1 desde hace 25 años, por ejemplo. De la Francisco Marroquín ha salido mucho freno en la batalla de las ideas para que el socialismo no se ponga encima, y yo soy solamente uno de miles de ejemplos de por qué invertir a largo plazo en una educación libertaria rinde frutos en un país. Glória, primeiramente, muito obrigado por estar aqui em nome do Partido Novo. Te dizer que isso é algo histórico, falasse liberdade, liberalismo no Congresso Nacional Brasileiro, onde nós temos um capitalismo de brincadeirinha. Fantástico, muito obrigado mesmo. E vários pontos que eu anotei, que eu achei sensacional, é justamente a nossa briga sobre a cultura negativa. Me chamou muita atenção e me deixou muito satisfeito em colocar numa caixinha separada o que é liberal, o que é conservador, coisas que geralmente se misturam. E ainda mais num país que tem uma influência que a gente chama o rico de podre de rico, enquanto sempre algo ruim com alguma coisa boa, onde a gente criminaliza o lucro, criminaliza os juros, e isso é muito visto aqui dentro do Congresso, ambientes de pressão, algo até realmente religioso, como você disse, e a grande dificuldade realmente é cultural, porque todos os dias eu vejo alguém, um parlamentar, que diz alguma ideia socialista, e eu digo para ele, essa ideia é socialista e não dá certo, e ele se ofende porque ele não sabe que aquela ideia é socialista. Me deixa muito feliz você mencionar autores liberais, Mises, Hayek, coisas que, por exemplo, o Bastiat, há 250 anos, falou coisas que são tão presentes até hoje, e a gente precisa avançar muito nessa parte cultural de realmente ensinar as pessoas de que existe sim cultura negativa, e não me parece que a gente avança tanto com o pessoal socialista da esquerda como o pessoal conservador de direita, e a gente fica ali nesse puxa-repuxa. Eu gostaria de escutar um pouquinho mais como a gente poderia avançar nessa parte cultural e explicar que cultura nem sempre é boa. La cultura es teatro, es música, es cine, es deporte, es alimentación, es mercados. Cuando queremos nosotros cambiar la cultura o incidir en la cultura, no debemos hacerlo pensando en qué queremos decir, sino que tenemos que observar quién es nuestro público. Yo no puedo hablarle de libertad igual, con el mismo mensaje, a un grupo de estudiantes, a un grupo de mujeres indígenas o a un grupo de empresarios. Y creo que el gran problema que ahora los libertarios más exitosos que conozco en difundir las ideas hablan de algo más allá que la economía. Hablan de psicología, hablan de sexualidad, hablan de medio ambiente, hablan de la niñez, de la ancianidad. Tenemos que empezar a utilizar las herramientas que el mercado usa para vender productos, la publicidad, el advertisement, el seducir al cliente para seducirlo con estas ideas. Solo así se cambia la cultura, y para eso hay que empatizar con la persona a la que le estamos hablando, hay que ponernos en sus zapatos. Cuando yo voy a hablar con alguien, lo primero que me pregunto es ¿cuál es la mayor necesidad de esta persona y cuál es su mayor problema?
y a través de cuál es su mayor necesidad y cuál es su mayor problema, les vendo la libertad como algo que pueden comprar o no. Entonces, en lugar, por eso la estrategia con los socialistas es lo que yo le decía a él con el salario mínimo. En lugar de decirle por qué tú estás en lo correcto, llévalos a ellos a preguntarse por qué piensan lo que piensan. Entonces creo que también si los libertarios queremos ser mejores comunicadores, hay que empezar a hacer preguntas. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué lees? ¿Qué no lees? ¿Qué películas? Por ejemplo, yo en estos libros, en cómo hablar con un progre y cómo hablar con un conservador, tengo una sección de películas en cada uno de estos libros. En el libro del progre tengo películas como V de Vendetta, Matrix, Game of Thrones, House of Cards, Star Wars, porque son todas historias del individuo peleando por la libertad. Y en Cómo hablar con un conservador tengo películas que hablan más de temas que a los conservadores no les gusta, pero lo bueno del cine, tanto para un lado como para el otro, es que por 2 horas o 3 horas te presenta una realidad sin tener que ser parte de esa realidad. Entonces, por ejemplo, en el conservador recomiendo películas como Bohemian Rhapsody, como Paul, el alien que viene y habla con esta chica súper conservadora y religiosa. Recomiendo también Rick and Morty, que es una excelente serie ¿por qué? Porque la cultura trasciende la economía. Y los liberales que quieren, y esto no es para todos los liberales, está bien que haya libertarios en la academia, libertarios en las universidades, pero el libertario que quiere comunicar tiene que meterse en la cultura, y la cultura es, como te digo, es teatro, es música, es deporte, es arte, y sin esas herramientas no entras en la cultura. Eu, por favor, Adriana, só a última pergunta para finalizar. Tá ligado? Quero brotar. Alô? Boa tarde, é um prazer ter você aqui. Graças. Assisto muito às suas palestras, eu gosto bastante, acho você muito articulado, acho ótimo. Minha pergunta para você é a seguinte: na sua opinião, tem uma afirmação que fala que a agenda que a esquerda adota, dos costumes, do aborto, das drogas, dos outros, não é a agenda do povo. Porque a agenda do povo é saúde, segurança, educação. Eu quero saber se você concorda com essa afirmação, porque eles se apoderaram dessa agenda, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque essa agenda está na mão deles, né? Teoricamente é do povo, mas não é do povo. Então, você pode discorrer um pouco sobre isso, por favor? A ver, el socialismo nunca ha sido una cosa de pobres. Siempre es una cosa de burgueses, niños ricos, que creen en su arrogancia que pueden venir a controlar la economía y decirle a los demás cómo vivir. Desde Carlos Marx, que era un parásito de Engels y de su esposa, hasta el Che Guevara, que era de la clase alta de Buenos Aires, Fidel Castro, su papá era un gran terrateniente que hacía negocios con Estados Unidos. O sea, el socialismo no es cosa de pobres. Los pobres están muy ocupados trabajando como para andar pensando en esas pendejadas. En eso estoy de acuerdo. La izquierda ha tomado estas banderas: feminismo, LGTB, ecologismo, las drogas, para disfrazarse y poder seguirse reinventando, ¿ya? A ellos no les importan las mujeres. De hecho, el socialismo y el conservadurismo en muchas ocasiones hicieron alianzas para que la mujer no votara en la historia de Inglaterra, de Estados Unidos, lo pueden ver. Lean el libro de María Blanco, Afrodita desenmascarada, donde está la historia del feminismo de la primera ola versus el de ahora. A ellos no les importa el medio ambiente ni la ecología, porque cada vez que yo hablo con un socialista y le presento una solución de mercado a un problema del medio ambiente, no les interesa. Ellos lo que quieren es tratados de París, protocolos de Kioto, burócratas transando dinero, les vale madres el planeta. El tema del aborto y las drogas, yo también los ataco, porque yo les digo, a ver, ustedes quieren emancipar a la mujer
de su padre, de su marido, de la iglesia, para volverla parásita del peor padre de todos, que es papá Estado. ¿Ok? Es que la mujer se vuelva parásito de papá Estado, para que papá Estado le pague los abortos, papá gobierno le pague los anticonceptivos, papá gobierno le pague la cirugía transgénero. Pues no. Si vamos a tener mujeres independientes, se pagan ellas el aborto, si lo quieren. Si vamos a tener gente transgénero, se pagan ellos la operación. Y si vamos a tener gente drogadicta, que se paguen ellos la rehabilitación. Entonces también yo confronto a la izquierda en ese aspecto y les digo, sí, yo soy libertaria, sí, yo quiero legalizar las drogas, el aborto, la prostitución, todas esas cosas, que sean libres, porque ¿saben qué? Siendo ilegales, de todas maneras pasan. Ese discursito de que si las drogas son ilegales no son accesibles, mentira. Todo el mundo aquí sabe que si se disponen a buscar cocaína, en media hora la encuentran, en toda América Latina. Entonces, ese discursito de, es que si son legales no van a estar disponibles, no. Ahora, ¿qué quiere la izquierda? La izquierda quiere legalizar las drogas para volverlas un monopolio del Estado. No, señores. Todo monopolio estatal cae en corrupción, sea petróleo, sea agua, sea bancos. Todo monopolio estatal cae en corrupción. Entonces, ¿por qué vamos a querer que las drogas sean un monopolio del Estado? No. Entonces, no solo hay que confrontar a los conservadores, hay que confrontar a los socialistas también en sus hipocresías. Y por eso es que yo creo que no importa de quién sea la agenda, lo importante es tener claro dónde está el sentido común. Y el sentido común nos dice que las cosas que son ilegales se vuelven de criminales. Y por eso vivimos la narcoviolencia y la narcopolítica y la trata de personas que vivimos en este continente. ¿Queremos seguir teniendo una guerra contra las drogas? Fantástico. Sigan desperdiciando dinero en esa vaina. No va a solucionar absolutamente nada. Entonces, esa es mi manera de evidenciar la hipocresía por un lado y también por el otro. Pessoal, só para finalizar, enquanto agora fala sobre a questão de drogas e tudo, todas as questões liberais, eu fico imaginando aquele meme sobre o aborto, né? Que na hora que começa essa discussão, todo se mata aqui os liberais sobre determinado tema. Há uma dissensão muito grande no tema. Queria agradecer agora a Aulas por isso, convidar ela para o Game of Thrones no próximo domingo, a ver com a gente, dia 14, pelo comentário que ela fez. Tá? E agradecer demais pela oportunidade de estar aqui no Congresso Nacional, hoje espaço de falar sobre liberdade, e nós temos usado esse espaço diuturnamente aqui às segundas-feiras. Quinzenalmente nós temos um evento aqui na casa, um evento aberto ao público de forma geral, para todos aqui de Brasília, ou quem quiser vir. É um evento sempre tratando não sobre liberalismo, sobre temas afeitos ao liberalismo, gestão, energia elétrica, como já aconteceu, né? Esse tema estão sempre abertos para quem quiser participar. E nos outros 15 dias nós vamos ter um tema fechado, só para a liderança, só para a bancada nossa, um gabinete, alguma coisa sobre alinhamento e formação. Agradecer a Glória, uma salva de palmas a ela.